entonces ahora a pasar al sermón del día de hoy. Quiero dar la bienvenida también a aquellos que se nos suman a través de la plataforma de Instagram en Anglicana en Antofagasta. Así que quiero dar la bienvenida a todos los que se están sumando ahí. También a los de YouTube, recordarles que pueden ir dejando mensajitos. Si es que escuchan algo que sea de bendición para ustedes en este sermón, también pueden dejarlo ahí en el chat. Bien, entonces como les decía, vamos a continuar con nuestra actual serie de predicaciones titulada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios, donde hasta ahora hemos visto que en Cristo somos santos, es decir, apartados para Dios, somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos apreciados al ser parte de la familia y herencia de Dios, somos salvos del pecado y su consecuencia final, la muerte, hemos sido reconciliados y somos reconciliados con Dios por Cristo, somos afligidos, es decir, que ya no estamos libres de sufrir en este mundo, somos escuchados ya que Dios responde nuestras oraciones, somos capacitados porque Dios nos ha dado dones y finalmente la semana pasada vimos que somos hechos nuevos, que apunta a esta transformación que Dios realiza en nosotros desde adentro hacia afuera. Y la predicación de hoy se titula Somos perdonados, la cual será una nueva característica que se sumará a esta nueva identidad en Cristo, que nos recordará uno de los aspectos centrales del Evangelio, como es el perdón alcanzado por Jesús en la cruz. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudieran, cada uno de ustedes, los que están conectados el día de hoy, que pudieran pensar o hacer una lista mental de todas las cosas que Dios te perdonó durante el 2020. Entonces les voy a pedir que puedan hacer, si tienen un lápiz y un papel pueden anotarlo, creo que es un buen ejercicio para tener en mente, todas las cosas que Dios te ha perdonado durante el 2020. Pensamientos, palabras, acciones o omisiones que cometiste contra su voluntad, pecando contra Dios y contra otras personas. Así que tómense su tiempo, vayan armando una lista mental de todas las cosas que recuerden a las cuales le han pedido perdón a Dios y Dios los haya perdonado. Y mientras hacen esa lista, me gustaría que en paralelo puedan ir pensando en todas las personas a las cuales ustedes estuvieron dispuestos a perdonar durante el 2020. Todas las personas a las cuales ustedes tuvieron que perdonar en el 2020. Y también aquellas personas que aún no han perdonado porque piensas que lo que te han hecho es imperdonable. Lista de todas las cosas que Dios te perdonó durante el 2020. Lista de todas las personas a las cuales perdonaste durante el 2020 y lista de las que aún no has perdonado porque piensas que lo que te hicieron es imperdonable. Y teniendo todo eso en mente, me gustaría dejarlos con una pregunta para que estén meditando durante hoy y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy perdonando a los demás con la misma gracia y misericordia con que Cristo me perdonó a mí? ¿Estoy perdonando a los demás con la misma gracia y misericordia que Cristo me perdonó a mí? Bien, vamos a orar para que el Señor sea guiando la reflexión en este texto de Efesios, el libro de hoy. Oremos. Padre amado, primero que todo queremos darte gracias, tal como hemos orado al principio del culto, por tu perdón increíble, maravilloso y inmerecido hacia nosotros. Padre amado, si tú no nos hubieras perdonado, ni hubieras tomado el paso de reconciliarte con nosotros, ninguno de nosotros hubiera alcanzado la reconciliación contigo. Así que, Señor, te agradecemos por hoy día poder recordar lo que significa el perdón que tú tuviste con nosotros. Y te pido, Señor, que tú puedas desafiarnos hoy día en la medida que nos vamos adentrando en el texto del día de hoy, en lo que significa vivir de esta manera transformada y contracultural, que incluso llega al punto de buscar perdonar tal como tú nos perdonaste a nosotros. Señor, sé que este es un tema delicado para muchos. Te pido, Señor, que seas tú
hablándonos y desafiándonos a través de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios 4 del 25 al 32 para que me vayan siguiendo en lo que voy a ir comentando. Y mientras buscan el pasaje en sus Biblias, quiero comentarles brevemente una respuesta que le dio John Lennox, con X al final, quien es un prestigioso matemático y filósofo cristiano, profesor de Oxford, en un debate con Richard Dawkins, que es un conocido biólogo y neoateísta, frente a la siguiente pregunta. A este profesor de Oxford le preguntaron, ¿qué es lo que distingue al cristianismo del resto de las religiones? ¿Qué es lo que distingue al cristianismo del resto de las religiones? Y déjenme leerles la respuesta que él dio. El cristianismo de alguna manera no está compitiendo con el resto de las religiones, ya que lo que Jesús ofrece es algo que ninguna otra religión nos puede ofrecer, ya que estas otras religiones se enfocan en darnos un camino o una guía moral que puede ser muy buena, pero el cristianismo, a diferencia de las otras religiones, nos da no solo un crudo diagnóstico de una relación quebrada con Dios, y de una humanidad totalmente desconectada que ni siquiera puede cumplir sus propios estándares, sino que el cristianismo además nos da una solución a este problema por medio del perdón de Cristo conseguido en su muerte y en su resurrección, lo cual no encontramos en ninguna otra religión. En otras palabras, el hecho que seamos perdonados es una parte no solo trascendental de nuestra nueva identidad en Cristo, sino que también es el centro del Evangelio de Jesús y una marca distintiva del cristianismo, que deberíamos reflejar todos aquellos que somos seguidores de Jesús, ya que al haber sido perdonados por Dios, estamos llamados a perdonar a los demás, de la misma forma con que Cristo nos perdonó, lo que para nosotros puede parecer algo impensable o imperdonable. Entonces, a la luz de esto, miremos lo que dice Efesios 4, del 25 en adelante. Y dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Ahora, si se fijan, Pablo nuevamente nos hace el nexo con la sección anterior, en la cual nos hizo un fuerte llamado a dejar de vivir como vivíamos antes sin Cristo, conforme a lo que él define como esta antigua naturaleza, para ahora comenzar a vivir en justicia y en santidad como respuesta en gracia al Evangelio, en base a esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Entonces, como una manera práctica de decirnos cómo se ve esta vida cristiana nueva, comienza primero recordándonos el carácter de Cristo, el carácter de Dios, que Dios es verdadero y por lo tanto la Biblia misma nos dice que Dios nunca miente, afirmándonos que su palabra es verdad. Y esto lo ponemos en contraste con el príncipe de este mundo que es mentiroso, astuto y engañador, en el cual nos dice la Biblia nunca hay verdad. Por esa razón, entendiendo el carácter de Dios, es que estamos llamados a hablar la verdad con nuestro prójimo, entendiendo que todos somos miembros de un mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Por lo tanto, es su palabra la que nos guía a desechar la mentira y velar por la verdad, por amor a Él y para edificación de su cuerpo. Ahora debemos tener claro que ninguna circunstancia nos obliga a pecar. En este caso, no hay ninguna circunstancia que nos obligue a mentir, sino que nos da la oportunidad para hacerlo, pero en ningún caso nos obliga. Incluso las llamadas mentiras blancas o piadosas deberían ser erradicadas de nuestro corazón,
Porque el carácter de Dios es que nos está transformando desde adentro hacia la verdad. A diferencia de lo que este mundo nos enfatiza, donde la verdad es cada vez más relativa, donde la mentira es cada vez más justificada, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, la verdad es trascendental para la fe cristiana y el llamado es a que hablemos en verdad. Y muchas veces los problemas que nos llevan a no perdonar tienen que ver con una falta de verdad y con la mentira. Por lo tanto, déjame preguntarte, ¿estás buscando decir y vivir siempre con la verdad? ¿Estás diciéndole la verdad a otros en amor? ¿Te arrepientes cada vez que mientes por más blanca que pueda ser la mentira? ¿O la tiendes a justificar para simplemente evitar la culpa? Dios es verdad y nos anima a hablar y vivir en verdad. En segundo lugar, la Biblia nos llama a no reprimir nuestras emociones, como otras religiones lo hacen. Por ejemplo, el budismo, que quiere erradicar todas tus sensaciones para llegar a una elevación mucho mayor. Sino lo que quiere hacer el cristianismo es integrarlas, pero expresarlas de forma piadosa. Este es el caso que nos menciona Pablo con la ira, la cual lamentablemente en nuestra experiencia casi siempre está teñida del pecado, lo que nos lleva en varias ocasiones a actuar de mala manera o reaccionar de forma pecaminosa cuando nos enojamos. Por eso el enemigo usa nuestra ira para influenciarnos a pecar y generar enemistades, alejarnos de Dios y entre nosotros, porque una ira pecaminosa refleja más al enemigo que a Cristo. Y también la ira es una de las maneras en las cuales las relaciones se quiebran y en las cuales el perdón y la reconciliación pueden verse interrumpidas. Ahora, este pasaje nos dice que no toda la ira es mala, ya que Jesús se enojó frente a las injusticias y actuó acorde a ese sentimiento, pero sin pecar, al extremo de estar dispuesto a ir a la cruz por nosotros, sufriendo una de las muertes más atroces de su tiempo. Por lo tanto, nuestro llamado es a no enojarnos por cualquier cosa o cualquier estupidez, sino que enojarnos por las cosas que a Dios le desagradan, para que así esa ira nos lleve a actuar a favor de aquellos que experimentan las injusticias el día a día, pero sin caer en pecar y sin justificar los medios, porque el fin no justifica los medios. Por lo tanto, no le des oportunidad al enemigo para influenciarte a pecar por medio del enojo, sino más bien úsalo para hacer el bien de manera piadosa. Además, aquí Pablo nos enseña un principio que espero todos nosotros podamos imitar y implementar en todo contexto, como nos dice al final del versículo 26. Fíjense lo que dice. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. En otras palabras, no dejes que pase el día o más bien evita poner la cabeza sobre la almohada sin antes haber buscado o perdonar o al menos comenzar a preparar el camino para la reconciliación. Porque mientras más esperes, nos dice el apóstol Pablo, más amargura irás anidando en tu corazón, lo cual es la puerta de entrada para la ira, ya sea pasiva o agresiva. Y déjenme hacer esta distinción porque muchas veces podemos decir, quizás yo no soy alguien que me enojo, pero quizás tu enojo no es activo, pero puede ser un enojo pasivo. Un ejemplo de un enojo activo es cuando la pareja le dice a la otra pareja, si no te gusta, me voy. Eso es algo agresivo. Si no te gusta como soy, me voy. Si no te gusta lo que hago, me voy. Si no te gusta, me separo. Eso es algo agresivo activamente. Pero por otra parte, una manera pasiva de hacer lo mismo es decir, es que sin ti me muero. Eso es algo agresivo. Es pasivo, pero es agresivo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo toda la carga de mi persona y de mi vida en la otra persona. Y eso es algo que solo podemos hacer con Dios. Solo podemos poner toda nuestra vida en las manos de Dios.
Ahora, la manera de enfrentar esta amargura y la ira, nos va a decir el apóstol Pablo, es por medio del Evangelio. Es decir, recordar la bondad, la misericordia y el perdón de Dios hacia nosotros, lo cual voy a profundizar un poquito más adelante. Finalmente, en esta primera sección, Pablo nos presenta el caso del robo. ¿Y qué mejor ejemplo de una transformación real del Evangelio que cuando éste no solo nos lleva a dejar ciertas conductas o actitudes pecaminosas, sino más bien a cambiar las motivaciones del corazón? Porque si se fijan bien, el llamado del Evangelio no es solo en este caso a dejar de robar, sino que ahora ganarse el dinero honestamente para ser generosos con aquellos que tienen necesidad. No sé si me siguen. No es suficiente dejar de robar, no es suficiente encontrar un trabajo honroso, es necesario además con ese trabajo honroso ser generoso con aquellos que tienen necesidad, lo cual es un cambio totalmente radical, que no se enfoca solo en una conducta externa, sino que en lo profundo del corazón. Ahora es fácil, creo que para nosotros, desmarcarnos de este ejemplo, pensando que, bueno, yo jamás le he robado a nadie, pero déjame preguntarte, ¿qué pasa con la evasión de impuestos? ¿Qué pasa cuando compramos sin boleta? ¿O cuando nos hacemos los lesos con algo que no prestaron? Cuando rompemos o perdemos algo que no era nuestro y no lo devolvemos o no compensamos. Cuando pasamos a llevar un auto en el estacionamiento y nos vamos rápidamente. ¿Qué pasa cuando capeamos tiempo en el trabajo haciendo cualquier otra cosa que no sea trabajar? ¿Qué pasa cuando usufructuamos de los recursos del trabajo para cosas personales? ¿Qué pasa cuando robamos información o copiamos información que no era nuestra? ¿O cuando nos apropiamos del crédito de algo que no hemos hecho? Cuando deseamos algo que no nos pertenece y que en nuestra mente estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. ¿Qué pasa con pagar los derechos de música, de películas, etcétera? ¿Qué pasa cuando le robamos tiempo de intimidad a Dios porque decidimos hacer cualquier otra cosa en vez de pasar tiempo con Él? ¿Qué pasa cuando le robamos el tiempo a Dios y lo usamos por cualquier otra cosa y nos generamos la excusa de decir es que no tengo tiempo para tener un tiempo de intimidad con Dios? ¿Para qué hablar con el hecho de ser generoso con Él, ya sea en el contexto de iglesia o fuera de la iglesia? Y un ejemplo claro en la Biblia de esto, de un cambio del corazón en esta línea, es Zaqueo, el cobrador de impuestos, quien se había hecho rico a costa de los judíos, su propio pueblo, cobrando más de lo que debía, pero él estuvo dispuesto cuando se encontró con Jesús a devolver con creces lo que había ganado injusta y inmoralmente a costa de sus compatriotas. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría ver que todos aquellos que hayan robado en el pasado estén dispuestos a compensar realmente a las personas y no simplemente dar un peso o en todas ¿cómo se llama esta palabra? Em, Todos los monopolios o cómo han robado empresas y que después la compensación, la verdad es que es un chiste. ¿Qué pasa si todos aquellos que realmente hayan robado compensaran como deberían? Zaqueo le dijo a Jesús, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo defraudado. Ese es un cambio que genera el Evangelio. Por lo tanto, Jesús, por medio de su Evangelio, no solo está transformando la forma en que vivimos externamente, sino que cambiando nuestro corazón, que ahora debería tener nuevas motivaciones y nuevos deseos, cada vez más ajustados a su palabra y al Evangelio mismo. Por eso la palabra continúa diciéndonos en los versículos 29-30 de Efesios 4. Fíjense lo que dice. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces Pablo sigue describiéndonos ejemplos de cómo podemos vivir esta vida contracultural, y ahora se enfoca en lo que son nuestras palabras.
Ahora, en Chile somos campeones para el sarcasmo, el doble sentido y las tallas obscenas. O ahora los memes mandados por redes sociales. Ahora, ¿por qué debemos evitar eso? Primero, porque la Biblia nos dice que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Eso dice Mateo 12:34. Entonces, nuestras palabras van a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y hemos sido adoptados por un Dios santo, por lo que estamos llamados a la pureza y no a la impureza. Ahora, esto no significa que el tema de la sexualidad sea un tabú en nuestra iglesia, pero sí debemos reconocer que es algo que está limitado al matrimonio y que debe tratarse en ese contexto con toda libertad, con toda naturalidad, dentro de los límites de la santidad que Dios nos llama. Por lo tanto, no es un tema tabú, pero si tus palabras están hablando solo obscenidades, hay algo en tu corazón que está enfatizando más la impureza que la pureza. Segundo, es que después de la caída, nuestra mente y corazón es engañoso, nos dice la Biblia. Por lo tanto, fácilmente se va a alimentar con la lujuria. Por lo que es importante mantener la mente alimentada con todo lo bueno, todo lo puro y todo lo sin mancha, para no caer en pecar con nuestra mente, con nuestras palabras, y menos avalar situaciones pecaminosas. Con cuánta liviandad muchas veces en grupos hablamos de la infidelidad, de la fornicación, de la promiscuidad, de la lujuria, etcétera, que son comunes en este mundo, pero que no son gratos para Dios. Ahora, la Biblia de las Américas traduce esta parte de una manera quizás un poco más general. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o corrompida, apuntando un principio más general hacia lo maligno y malvado que puede ser nuestra boca o nuestra lengua, ampliando este concepto más allá del obsceno, que es lo que hace la NBI, y así cubrir cualquier palabra pecaminosa o corrompida que salga de nuestros labios, que no busque ser de bendición ni para nosotros ni para los demás. Ahora, la versión de las Américas también engloba el factor de tiempo como algo importante que también se encuentra en la frase original. Miren el versículo 29. Dice, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, agregan algunas versiones, para que imparta gracia a los que escuchan. Por lo tanto, las palabras que salen de nuestra boca deben siempre buscarse en bendición, edificación y ayuda al prójimo, considerando que es importante decirles de la forma correcta, pero en el momento adecuado, ya que no es suficiente conocer y decir la verdad, sino que debemos decirla en el momento adecuado y siempre, sin ninguna excusa, con amor, lo cual no puede ser una excusa para eludir la verdad o para evitar el confrontar a otro con la verdad, porque nunca encontramos el momento adecuado. Entonces el momento adecuado es importante, pero cuidado con usar eso una excusa para nunca hablar la verdad. Por eso es bueno preguntarnos siempre dos cosas antes de hablar. Y este es un buen ejercicio para hacer. Primero, ¿lo que voy a decir ahora va a ser para bien y va a hallar gracia en aquellos que lo escuchan? ¿Va a ser de bendición y va a ser con gracia? Si la respuesta es no, quizás es mejor callarse. Y la segunda pregunta que nos puede ayudar, ¿es el momento y la circunstancia adecuada para hablarlo? ¿Es el momento y la circunstancia adecuada para hablarlo? Si la respuesta es no, de nuevo es mejor el silencio. Porque como nos dice Santiago capítulo 3 del 9 al 10, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ello maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición, y termina esa parte diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Y no sé si se han dado cuenta que tanto hombres como mujeres pasan rápidamente a usar la palabra weón cuando se mimetizan con sus colegas y cuando empiezan a descuidar sus relaciones con los hermanos de la fe y con Dios. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me pasa que cuando veo personas que empiezan a centrarse demasiado en el trabajo, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, rápidamente empiezan a usar esa palabra. Y no estoy diciendo que
Hoy día la lengua de la Real Academia ya no la toma como un garabato, pero como todas las cosas, la pregunta es cuál es el sentido por la cual la usa. Y lo mismo tiene que correr para cualquier palabra, porque puede que no use esa palabra y use otra, pero esté tratando de maldecir a alguien. Pero en mi experiencia, cuando mi lenguaje empieza a volverse más liviano, quizás es porque necesito depender de nuevo y aferrarme de nuevo al Señor. Entonces vemos que Pablo pasa de hablar de la importancia de nuestras palabras a la importancia de entristecer el corazón, el Espíritu Santo, lo cual es simplemente una advertencia para no hacer las cosas que le desagradan a Dios. Se fijaron que al final de lo que les acabo de leer, el versículo 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Bueno, ¿qué cosas entristecen al Espíritu Santo? Primero, tal como su palabra lo dice, es Espíritu Santo. Por lo tanto, la falta de piedad, la falta de santidad, por supuesto que entristecen al Padre, así como uno como papá se entristece cuando tus hijos te desobedecen y uno tiene que ver cómo ellos experimentan las consecuencias de esa desobediencia. También nos dice que es un espíritu, por lo tanto la desunión y la falta de verdad, por supuesto que lo entristecen. Es el espíritu de verdad, por lo tanto la mentira y la deshonestidad también lo entristecen. Es el consolador, nos dice la Biblia, por lo tanto la falta de paz o la ira pecaminosa también lo entristecen. En resumen, Pablo está apuntando a todo lo que vaya en contra de la pureza y la unión de la iglesia, porque iría en contra de la naturaleza del Dios mismo. Finalmente, Pablo nos recuerda en ese mismo versículo 30 lo que ya nos dijo al principio en Efesios 1:13, que después de que uno escuche y cree en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, todo cristiano tiene la marca del Espíritu que le permite tener la certeza y la seguridad de que seremos guardados, mantenidos y salvados hasta el día de la redención final, lo cual se debe reflejar con los frutos del Espíritu en nuestra vida, recordando que ya hemos sido perdonados y rescatados, pero estamos esperando esa manifestación de la redención final. Por último, el apóstol nos dirá que la solución a nuestra amargura, a la ira y a la tendencia a reflejar esta vieja naturaleza es el Evangelio, como veremos en los últimos dos versículos del día de hoy. Fíjense en los versículos 31 y 32. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda la forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo que cuando no se cumple alguna expectativa que teníamos o cuando nos sentimos lastimados por otros, corremos el riesgo de al dejar que esto pase por sí solo, con el tiempo, o al esperar más bien más de un día en buscar la solución, podemos tener el riesgo de acumular amargura en nuestro corazón que nos lleve en una serie de cosas que terminen con un enojo al punto de terminar deseándole o incluso haciendo el mal con el prójimo. Por lo que debemos estar primero conscientes que una de las raíces de esta ira en el corazón humano es la amargura, que nace muchas veces de la falta del perdón. Y para poder lidiar con la ira y la amargura, hay muchas fórmulas y hay mucha gente vendiendo muchas pomadas, y lo que esperaríamos es que Pablo nos dé una lista de cosas que tengo que hacer. Esto primero, esto después, esto siguiente. Para así, como cristianos, buscar no caer en esto. Pero la verdad es que la respuesta, aunque parezca simple, es y siempre será el Evangelio. Porque en el fondo la única forma de lidiar con la amargura y la ira que ésta conlleva, que en este caso está enfocada en la falta del perdón, es recordando las buenas noticias de salvación. Es recordando el Evangelio que nos lleva a reconocer la bondad, la compasión, el amor, la misericordia y el perdón que Cristo tuvo por nosotros, pese a que nosotros no lo merecíamos. A pesar de ser pecadores, dice el apóstol Pablo en Romanos,
Cristo murió por nosotros. En el fondo nos llama a reconocer el Evangelio y sus implicancias, para que vivamos de acuerdo con él y así entendamos realmente el perdón de Dios, el cual nos debería llevar a estar dispuestos a perdonar incluso a aquellos que no se lo merecen, tal y como Cristo lo hizo con nosotros, que no merecíamos su perdón. Por eso el Evangelio no es solo una entrada al reino, sino que es parte completa y integral de la vida en el reino de Dios. Y esto, queridos hermanos y hermanas, y creo que ustedes lo saben, es contracultural. Pero no es solo contracultural, es sobrenatural, ya que solo el Espíritu Santo puede lograr en nosotros algo así. Ya que si somos honestos, generalmente no perdonamos de la manera que Cristo nos perdonó, ya que estamos dispuestos nosotros a marcar el límite de lo que sería perdonable o imperdonable, o como algunos dicen, que no tiene perdón de Dios. Pero la verdad es que Dios no solo nos perdonó a nosotros, algo que probablemente nosotros no estaríamos dispuestos a perdonar con nuestro prójimo, sino que Él fue más allá, nos aceptó en su familia, pese a que éramos sus enemigos, con una larga historia de infidelidad, rebelión e incumplimiento de nuestras promesas. Pese a todo eso, Cristo nos perdonó y nos aceptó en su familia. No sé si les conmueve cuando recordamos realmente a quién realmente perdonó. Muchas veces tenemos una imagen mucho mejor de nosotros mismos, pero la verdad es que si nos viéramos como Dios nos ve genuinamente, ni nosotros estaríamos dispuestos a perdonarnos. Ahora debemos tener en claro que lo que Jesús hizo no fue un perdonazo sin consecuencias, sino que Él mismo estuvo dispuesto a pagar el costo de este perdón, a pagar las consecuencias de nuestro pecado para perdonando, manteniendo este sano equilibrio entre la justicia y la misericordia. Por eso, el llamado al apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y por defecto también a nosotros es a vivir de esta manera contracultural que nos permita no responder mal por mal, sino que vencer el mal con el bien, evitando acumular amargura en nuestro corazón que nos lleve a reaccionar con ira con nuestros pensamientos, palabras o acciones, reflejando de esa forma más a este mundo del cual Dios nos quiere librar que a Cristo mismo, quien sabemos que prometió y nos está transformando nuestro corazón cada vez más para ser más como Él. Ahora tenemos que recordar que perdonar no es olvidar, sino que es decidir no interactuar negativamente con ese recuerdo. Déjenme decirlo de nuevo. Perdonar no es olvidar, sino que es decidir conscientemente no interactuar negativamente con ese recuerdo. Perdonar no es promover la injusticia, ya que no es buscar la paz a toda costa como un fin en sí mismo. Perdonar no es automático, sino más bien es un proceso en el cual decidimos conscientemente aplicar la misericordia que hemos recibido de parte de Dios para no caer en venganza. Y esto buscando hacer todo lo posible desde nuestra parte para buscar la reconciliación, que no siempre será posible, pero que podemos tener la conciencia tranquila que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, ya que la falta de perdón tiene consecuencias mucho peores que el costo que implica perdonar a alguien que no se lo merece. Y déjenme decir esa frase de nuevo. La falta de perdón tiene consecuencias mucho peores que el costo que implica perdonar a alguien que no se lo merece. Porque esa amargura acumulada nos pasará a la cuenta, afectando nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Por lo tanto, el perdón es una característica esencial de nuestra nueva identidad en Cristo y un tema central del Evangelio que debemos creer, compartir y vivir. Por eso, termino con la pregunta con la que comencé. ¿Estás dispuesto a perdonar a los demás con la misma gracia que Cristo te perdonó a ti? ¿Estás dispuesto a perdonar a los demás con la misma gracia que Cristo te perdonó a ti? Oremos. Padre amado,
La verdad es que cuando escuchamos estas palabras, Señor, es tan difícil pensar en cómo lograr esto que parece tan contracultural y sobrenatural. Y la verdad es que si tratamos por nuestras fuerzas, realmente es imposible. Es imposible perdonar a personas que no se lo merecen, pero tú hiciste lo imposible. Tú nos perdonaste a nosotros, que no lo merecíamos. Por lo tanto, Señor, quiero poner delante de ti toda amargura que pueda haber en mi corazón y en nuestro corazón, de todos los que están aquí presentes virtualmente por las distintas plataformas. Señor, queremos pedirte y poner delante de ti cualquier amargura que hemos acumulado en nuestro corazón que nos impida el perdonar y el reconciliarnos con alguien o incluso contigo mismo. Señor, ayúdanos a remover toda amargura en nuestro corazón para poder estar en paz con los demás, contigo y incluso con nosotros mismos. Padre amado, quiero pedirte también, Señor, que cualquier persona que esté hoy día, Señor, y no se haya perdonado a sí mismo algo, Señor, recuérdalo hoy día que si tú lo perdonaste o la perdonaste, ¿quién es esa persona para no perdonarse a sí mismo? Si el Rey del Universo estuvo dispuesto a perdonar o perdonarte, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Y Señor, por último te quiero pedir que nos ayudes, Señor, en aquellas circunstancias, situaciones o con las personas en las cuales aún no hemos podido perdonar. Aquellos que nos hayan hecho algo que haya dañado nuestro corazón a tal punto que no hemos sido capaces de perdonar, ayúdanos a perdonar. Sabemos que el perdón no necesariamente implica una reconciliación porque eso requiere que otra persona esté dispuesta a perdonar. No implica necesariamente que las cosas van a volver a ser como antes y borrón y cuenta nueva, pero sí implica que podemos tener sanidad en nuestro corazón para comenzar un proceso de volver a confiar y de poder tener paz real en nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias porque parte de nuestra identidad en Cristo es que somos perdonados. Y ayúdanos a ser personas que somos recordadas y reconocidas porque sabemos y deseamos perdonar, aún aquello que pareciera imperdonable. Gracias, Señor, por tu palabra y cómo nos desafía. En el nombre de Jesús. Amén.